la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. El padre Ricardo Carrizo. Vamos a analizar estas palabras del Papa. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, Cintia, por invitar. Lo que más duele es la inequidad, encima más que la pobreza. Sí, porque esa inequidad hace que no puedan recuperarse, porque aún uno puede vivir con dignidad su pobreza, pero si no tiene forma o manera de recuperarse, sobre todo en este último tiempo, venían en un proceso de recuperación y ahora volvieron a caer y quizás peor que antes, y entonces la brecha cada vez es mayor y la diferencia es peor, y sobre todo porque aumenta un individualismo y un egoísmo, sobre todo aquellos que son los que tienen posibilidades de salir adelante. Ricardo, vos sos diácono en el territorio, ¿no? Es tu relación con los sectores más desfavorecidos. Hay un dato de la década del 90 que nos contaba fuera de programa tremendo. Cuando nosotros llegamos a nuestra parroquia, ahí detectamos algunas cocinas, clara convivencia con la policía, esto es real. ¿Cocinas de venta de drogas? De drogas. Y notábamos, por ejemplo, charlando con los padres de primera comunión, muchos de ellos trataban de sobrevivir o llevar alimento a su casa vendiendo droga. ¿En qué año? Y esto en los 2001, en ese tiempo muy crítico que vivimos del país. Luego, bueno, de a poquito fue recuperando la cosa, se empezaron a conseguir changas, trabajo informal, un montón de cuestiones, y fueron dejando esto, que no lo querían hacer, pero era la única manera de subsistencia. Desde hace unos meses, lamentablemente, esto está volviendo a suceder, y con mayor fuerza, sobre todo porque, por lo menos en toda la localidad de San Francisco Solano, que es un bolsón de pobreza bastante grande que hay en Quilmes, esto ha surgido con mucha virulencia, lamentablemente. Quiere decir que gente que se había recuperado retorna a la pobreza. Peor, no solo retorna a la pobreza, sino que se siente despreciado por un Estado que lo acompañaba y que ahora lo abandona. Lo más trágico, lo más tremendo, es que la ecuación pareciera ser, Víctor Hugo, Ricardo, no solo económica, no es solamente no tener los recursos, no tener para comer, no tener para ir a estudiar. Hay hasta una persecución política de este gobierno por aquellos actores sociales que han trabajado en contra de la pobreza. Sí, y esto se da a nivel local, provincial y nacional. Local, muchachos que están cartoneando, buscando, y que la policía los pone contra la pared, los maltrata de distintas formas. A nivel provincial hay estructuras que uno nota de represión contra cualquier muestra de reflejar lo que está pasando. Y obviamente, muy claro, por lo menos para nuestro país, el caso de Milagros Salas, con todo lo que ella ha hecho y que esté siendo presa injustamente, ella y sus compañeros, ¿no? Porque la derecha necesita someter. Obviamente este sistema económico se sostiene a través de reprimir cualquier protesta social, de reprimir cualquier situación, de mostrar lo que aquellos que dicen o nos mienten diciendo que están mejorando nos están empeorando. El problema con ustedes es que ustedes luchan por la dignidad. No es solamente una cuestión numérica, no es cuánto comen, sino qué clase de vida se les da. Exacto, porque el tema no es la pobreza, sino el empobrecimiento que está teniendo la gente. La gente pobre es muy digna, no quiere ser pobre, pero vivía su dignidad dentro de la pobreza, porque buscaba la forma de obtener los recursos para mantener su familia. En el segundo trimestre del año, tomamos 3 meses de la primera parte del año, 106.000 personas ingresaron a las villas miserias de la ciudad. 106.000 personas. Algunos estaban retornando a la pobreza, pero otros son los que se caen de esa clase media que había arañado un poquitito una posibilidad más digna. Sí, y esto sumado a la lucha del pobre contra el pobre, porque aquellos que intentaron ingresar querían ocupar espacios que otros querían propios, y había un problema ahí de, no solo de falta de organización, pero sino el tema es que yo tengo mi espacio y lo quiero cuidar, y otro que quiere pedir compartir, y entonces este neoliberalismo genera este egoísmo. Ahí aparece la estigmatización del inmigrante. Tal cual. Tal cual.
un país que se crió, se fundó sobre inmigrantes, decir que la responsabilidad de todos los males son de aquellos hermanos latinoamericanos que vienen a visitarnos, a trabajar o a buscar un lugar, no es falso de toda falsedad. Esto sucede para que el pobre, en vez de buscar las responsabilidades arriba, mire siempre hacia las capas inferiores, mire hacia el que está abajo, necesita diferenciarse de ese. Claro, el que está arriba no le importa lo que pasa abajo, es la ley del gallinero. La distancia que hay entre las distintas capas de la sociedad, entre el pobre y el rico, es tan inmensa que a veces da la impresión de que el pobre ni se preocupa de cuánto el rico tiene y cuánto roba. Es que en realidad no tiene tiempo para eso, porque está preocupado por el ahora, el ya, qué le doy de comer esta noche, cómo consigo salir a cartonear, digamos, incrementó la cantidad de cartoneros, de muchachos que salen a buscar con qué subsistir la Ahora, familia. qué dolorosa sorpresa es para el que no se veía como pobre, no se visibilizaba de esa manera, encontrarse de pronto en esa situación, porque tiene que cambiar de vivienda, porque no puede pagar el alquiler en la ciudad o en el conurbano de la ciudad y se tiene que meter en una villa miseria. Sí, el tema es, al volver a una villa miseria, es todo aquello que lo estigmatiza en cuanto a tener un domicilio en una villa, ya no te dan trabajo o no te lo... ya vos haces ese domicilio y te marginan. Esto de buscar cómo salir adelante, y aquel que empezó a levantar y de repente cae peor que antes, se siente mucho más angustiado y cuesta contenerlo. Y por eso proliferan los comedores, por eso proliferan las distintas instancias que podemos ver en nuestros barrios para tratar de ayudar a salir adelante. Lamentablemente no podemos dar soluciones, estamos haciendo parches porque no tenemos otra opción. Incluso nos cuesta conseguir elementos para poder resolver estos parches. Como un espejo que adelanta en el neoliberalismo, es bueno contarle a los amigos de América lo que ocurre en la Argentina respecto a los comedores. ¿Cuánta gente proporcionalmente ha aumentado su presencia allí? Antes iban los niños de algunos, exacto. Ahora van muchos más niños y los padres. Y los padres, exactamente. En mi parroquia tenemos un par de comedores, teníamos pocos chicos, que era una colaboración a lo que comían en las escuelas. Ahora ya en las escuelas tampoco tienen para comer, entonces vienen todos a los comedores. No tenemos capacidad para cubrir, entonces tuvimos que bajar un poco las raciones, y esto ya también es otro problema. Esto vienen los padres, o sea, es una cadena que se está dando, porque además cuesta conseguir mercadería, porque nadie te regala. Ni hablar de las 4 comidas diarias. 4 comidas, ¿dónde? No, cierto, se habla de 4 comidas, sí, pero no, eso solo algunos privilegiados pueden. Estamos hablando de menos calorías, de mucho menos posibilidades de desarrollo físico e intelectual de las personas. Nosotros teníamos chicos con desnutrición y algunos casos, poquitos, con desnutrición severa. Esto fue aumentando y volvieron otra vez a tener desnutrición porque no podemos cubrir todo lo necesario, los tipos de alimentos que les pueda proveer todos los nutrientes que necesita. Entonces, mucha harina, mucha papa. Ahora, cuando uno habla con funcionarios de este gobierno, como veíamos en el informe, en el primer bloque, ellos niegan que sea un gobierno neoliberal, pero además niegan que haya hambre, niegan esta ecuación de hambre. ¿Qué le responde el grupo de CUR en Opción por los Pobres? No, simplemente que mienten. O sea, yo he tenido una discusión con Yamil Santoro en cuanto a esto, y él descaradamente en la cara me dijo, no, pero estamos mejor. Y digo, mirá... Yamil Santoro, digamos, es un funcionario de de este gobierno, joven, pero le ofrecí, venga a mi parroquia, le muestro, le vean cómo estaban y cómo están. Obviamente nadie apareció, pero el tema es esto. Hay una visibilización mentirosa de la realidad. Yo no he visto a nadie bajar a las calles, salvo los que mandan, pero no he visto funcionarios de peso conocer a los pobres de frente. Fíjense en que uno mira la televisión, los actos y eso, y hay poca gente alrededor, pero porque los niegan, los tapan o los buscan de que no sean solo afines para no generar problemas. O aquellos que van a reclamar. En Quilmes, cuando vinieron a inaugurar la estación, mucha gente vino con carteles a mostrar el problema y ¿qué hicieron? Metieron gendarmería para separarlos. Padre, muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes, muchas gracias Cintia, muchas gracias Hugo. Y enseguida estamos con el último bloque del programa. Sí, vamos a tener material inclusive de Brasil, informe de la región en Crónica de América. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir.
Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra.